Durante el siglo XVII, en los lagos de Eslovenia Oriental, los habitantes de los pueblos y granjas del área comenzaron a encontrar diversos cadáveres animales cerca de los ríos y lagos, todos ellos con el cuello roto. Al poco tiempo, comenzaron a desaparecer algunas personas en los mismos lugares. En ocasiones, eran encontrados sus cuerpos con las mismas marcas. Con el paso de los días, los pobladores comenzaron a reportar los avistamientos de extrañas criaturas con grandes cuernos, con un cuerpo de reptil y una larga cola dentro de estos lagos. Estas misteriosas criaturas serían conocidas como Bukabak, el demonio del lago. Los pueblos eslavos viven mayoritariamente en Europa. Los eslavos son el grupo etnolingüístico más grande de Europa. Su núcleo se encontraba situado hasta el siglo VI al norte de los Cárpatos, llamado antiguamente en el siglo I por Plinio el Viejo y Tácito Benetti, en los territorios de los antiguos escritas y sármatas. Tras la caída del Imperio Romano y el abandono de varias tribus germánicas que ocupaban para trasladarse al sur, junto a una explosión demográfica, las distintas comunidades que constituían esta etnia se trasladarían por todo el continente europeo, asentándose en algunos países como Rusia, Croacia, Serbia, entre otros. La mitología eslava parece haber presentado originalmente una mezcla de dioses, espíritus y seres con poderes mágicos. La llegada del cristianismo finalmente desplazó la creencia más activa en los antiguos dioses eslavos, aunque elementos de la mitología religiosa pagana sobrevivieron a través de un proceso de sincretismo. Sin embargo, la creencia en espíritus y seres mágicos se desvaneció mucho más lentamente, y estas creencias han tendido a sobrevivir en forma de folclore e historias. Una historia en particular habla de una criatura que acecha durante las noches, llamada Bukabak. El Bukabak es una criatura que pertenece a la mitología eslava y su herencia proviene de relatos de animales muertos y de supuestos avistamientos de esta criatura en lagos de Eslovenia Oriental. Hasta la fecha, la creencia en esta criatura existe en gran parte de Rusia, Croacia y también en algunas partes de Serbia. Esta criatura es descrito con 6 patas con garras, con grandes cuernos retorcidos, con un cuerpo y piel similar a la de un camaleón con espinas en su espalda, una larga y poderosa cola que utiliza para estrangular a sus presas. Según algunas historias, los tamaños de estas criaturas pueden variar desde medio metro de alto por uno de largo, hasta llegar a tener el tamaño de un caballo adulto y tener la fuerza suficiente para acabar con un hombre o animales de gran tamaño como ciervos y osos. Según se cuenta en esas historias, el Bukabak se esconde en árboles frondosos o dentro del agua de ríos y lagos, esperando para abalanzarse sobre el próximo humano o animal que se acerque desprevenido. Cuando estos se acercan, estas criaturas se encuentran acechando esperando el momento perfecto para abalanzarse. Cuando su presa está distraída o es vulnerable, es cuando el Bukabak ataca, según lo narrado en algunos textos ocultos rusos. En la mitología eslava, generalmente hay historias que se han transmitido de generación en generación. En Croacia, el Bukabak se traduce como abetoro. El abetoro es parte de la familia de las garzas y es un ave de los pantanos, aunque se desconoce exactamente su relación. Según algunos relatos, no es raro encontrarse con varios Bukabaks. Según se cuenta, las hembras generalmente se sientan detrás de los machos y tienden a ser de un color más oscuro o negro, y se dice que ambos solo atacarían durante las noches. Los relatos de esas criaturas datan desde antes del siglo XVII, cerca del lago de Srijem y en parte de Serbia, donde ya se hablaba de esas criaturas. Según se dice, era común encontrar diversos cadáveres animales en las orillas de ríos y lagos, los cuales habían muerto debido a estrangulación y eran encontrados con el cuello roto y mutilados. Con el tiempo, comenzarían a registrarse diversas desapariciones de personas
en estos mismos lugares. Algunas veces eran encontrados los cuerpos con marcas de estrangulación y devorados parcialmente. Al poco tiempo, comenzaron a surgir los avistamientos de esas criaturas. Muchas veces eran avistados en pareja. Según los relatos, esas criaturas, debido a su tamaño, no eran lo suficientemente hábiles, por lo que optaban por ocultarse en los árboles o bajo el agua, atrayendo a sus presas con extraños sonidos para después tenderles una emboscada fatal. En la novela rusa Oblomov de Goncharov, diga que el Bukabak nació a través de visiones y sueños junto al lago. En el folclore ruso se cree que muchos demonios han sido creados en los sueños y existen a través de ellos. Mucha literatura rusa proporciona detalles sobre cómo el Bukabak tuvo un impacto en el mundo como portador de destrucción, muerte y terror. En Rusia, los demonios se asocian con un sistema de creencias. En particular, el Bukabak se asoció con un ser recluso, sentarse en el agua a unas pocas pulgadas de profundidad y esperar a que algo o alguien se acerque. Se dice que esta criatura, por algún motivo, no puede salir del agua. Se describe también similarmente como un reptil, experto en la caza y teniendo una vida útil de alrededor de 7 años. Se dice que los Bukabak machos tienen su aparato reproductor dentro de sí, por lo que es imposible saber si el monstruo es macho o hembra, excepto por su color. Según las historias, esas criaturas son ovíparas, lo que significa que ponen huevos. La hembra Bukabak monitorea los huevos y se cuenta que ellas no dejan la madriguera hasta que nacen sus crías, siendo sumamente agresivas si llegas a acercarte. Se dice que aunque viven solos, no es raro que los Bukabak residan juntos en diferentes partes de un lago. Según las creencias rusas y eslavas, si sueñas con uno de ellos, necesitas recibir algún tipo de limpia o curación, ya que has sido marcado por uno de estos demonios y podrías convertirte en su próxima víctima. Las primeras historias narradas sobre los ataques de esas criaturas datan del siglo XVII, en la región de lo que hoy se conoce como Eslovenia. Según se cuenta, comenzaron a encontrarse animales muertos en las orillas de los lagos. Día, un granjero de un poblado cercano al lago Bled, pensó que alguien podía estar robando el ganado y matándolo en este lugar, ya que por varios meses habían estado desapareciendo algunos animales de las granjas del área durante las noches y eran encontrados estrangulados y mutilados. Una noche, el hombre decidió esconderse cerca del lago para observar qué era lo que sucedía. Cerca de la medianoche, escucharía un extraño sonido y pudo observar a una extraña bestia con cuernos que asomaba su cabeza del agua. A los pocos minutos, observaría cómo un caballo se dirigía hacia él, aparentemente bajo una clase de hipnosis. El caballo se adentró en el agua y la criatura emergió violentamente y lo enrollaría de su cuello con su poderosa cola para después devorarlo. El hombre, aterrado por lo que acababa de presenciar, regresó al pueblo y contaría lo sucedido, aunque nadie le creería en un principio. A los pocos meses, una pareja que paseaba al atardecer escucharon extraños ruidos y una especie de chillido provenientes de un gran árbol a la orilla del lago. La pareja, debido a su gran curiosidad, decidieron acercarse. El joven se puso debajo del árbol y en ese momento saltó una criatura sobre él, que rápidamente comenzó a estrangularlo con su cola. La mujer, impotente de no poder hacer nada, huyó rápidamente hacia el pueblo, donde pediría ayuda. Y aunque se organizaron diversos pobladores para ir a cazar a la criatura, no encontrarían nada. Lo único que pudieron hallar fue el cuerpo del joven destazado y con el cuello roto. También encontrarían diversas huellas de lo que parece ser una criatura con 6 patas. Estas historias comenzarían a esparcirse por todo el área, donde más personas aseguraban haber visto a esta bestia, la cual sería llamada Bukabak. Se cuenta que diversas personas comenzaron a tener supuestamente sueños con la criatura, por lo que se creía que tenía cualidades sobrenaturales y sería catalogado como un demonio o un ser sobrenatural. Posteriormente, durante el siglo XIX, en el lago del Bosque cerca de los montes Urales, un grupo de cazadores reportaría haber avistado a 2 extrañas criaturas devorando a un gran oso en la orilla del lago. Los cazadores aseguraron que esas criaturas tenían grandes cuernos, 6 patas y una larga cola, siendo el más grande de un color rojizo y el más pequeño de un color rojo más oscuro. Aunque dispararon en 2 ocasiones, aseguraron que esas criaturas no sufrieron ningún daño aparente. Posteriormente, los Bukabaks emanarían un potente rugido y se adentrarían en el lago. Durante las siguientes décadas en esta zona, diversos cazadores reportaron haber escuchado extraños rugidos provenientes del lago.
Además, también se encontraría una gran cantidad de cadáveres animales en las orillas, todos estos con el cuello roto y parcialmente devorados. Con el paso de los años, los avistamientos de estas criaturas se reportarían en gran parte de los lagos de Rusia, Croacia y Serbia. Cuando comenzaban a aparecer cadáveres animales con estas mismas características, las personas evitaban acercarse a estos lagos por un tiempo. En algunas zonas, se comenzó a relacionar al Bukabak con el Drekabak, o también llamado gritón, una criatura que también habita en estas zonas, y la cual era considerada como un demonio. Todo esto debido a sus gritos similares. Durante algún tiempo, se tenía la creencia que se trataban de las mismas criaturas. Debido a los avistamientos continuos, se supo que tenían características muy diferentes. Algunos investigadores creen que el Bukabak podría tratarse de alguna especie de lagarto que podría estar adaptado para nadar y pasar mucho tiempo debajo del agua. Esta hipótesis se basa en las descripciones realizadas en estas leyendas por los supuestos testigos, donde se habla de que el Bukabak tiene una piel y cuerpo de reptil, además de tener una cola larga. Se especula que podría ser alguna especie de reptil milenario desconocido que podría haber sobrevivido de alguna manera durante miles de años en cuevas submarinas en estos lagos. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que podría tratarse de alguna especie similar a la salamandra gigante, las cuales pueden llegar a tener unos tamaños de hasta 1.2 metros de largo y llegar a pesar más de 45 kilos, ponen huevos, y también se han registrado ataques a personas que debido a estos se ahogan dentro del agua. Se cree que el Bukabak podría ser alguna clase de salamandra que habitaría en estos ríos y lagos dentro de cuevas o grietas submarinas. Se cree que esta especie podría tener una cola más larga que las especies conocidas, además de que podría tener una especie de toxina en la baba que cubre su cuerpo, y sería utilizada por medio de la cola al enrollarla en el cuello de sus presas, muriendo así a causa de esto. De ser así, se podría explicar sus otras características como cuernos y sus 6 patas, al igual que su tamaño descomunal, simplemente como una exageración, ya que era muy común en la antigüedad exagerar las características de las criaturas. Sin embargo, otras personas creen que esta criatura en realidad es un demonio o una bestia sobrenatural que habitaría dentro de estos lagos de Rusia, Serbia y Croacia. Esta teoría se basaría en las descripciones de la criatura y cómo esta, en ocasiones, se presentaba en los sueños para marcar a sus víctimas, además de cómo se hablan las historias de que esta criatura no puede salir del agua por alguna razón, obligando a las personas a acercarse con extraños sonidos simulados que en ocasiones parecieran meter a sus presas en una especie de hipnosis. Las características de utilizar su cola para arrastrar a sus víctimas y la de utilizar sonidos para atraer a las personas no solo se limita a esta criatura, ya que en México, en la mitología azteca, se habla del Ahuizotl o el espinoso de las aguas, una criatura descrita con un cuerpo similar al de un perro de gran tamaño, cubierto por un pelaje duro como espinas y una gran cola que termina en una mano, una criatura que para los aztecas era considerada una entidad sobrenatural enviada por Tlaloc. Según estas leyendas, el Ahuizotl se ocultaba bajo las aguas de ríos y lagos, atrayendo a las personas simulando el llanto de un bebé, y posteriormente utilizaba su cola para atraparlos y arrastrarlos al agua. Debido a esas similitudes en el modo que cazan y emboscan a sus presas, además de simular sonidos para atraerlas, algunas personas especulan que podrían tratarse de demonios o criaturas sobrenaturales del agua similares, las cuales, por algún motivo, podrían materializarse en los cuerpos de agua de estos lugares. Otros investigadores creen que todas las historias solo se tratarían de mitos y leyendas que se convirtieron en parte del folclore de Rusia, Croacia y Serbia, siendo simplemente historias que pudieron haber sido inventadas para asustar a las personas del lugar, que posteriormente se fueron pasando de boca en boca y de generación en generación hasta quedar sumamente arraigadas en el folclore de estas culturas. Pese a todas estas posibles explicaciones, hasta hoy en día, en algunos ríos y lagos de estos lugares continúan apareciendo periódicamente los cadáveres animales con estas mismas características. Es por esto que en muchos poblados cerca de esos cuerpos de agua evitan a toda costa acercarse a estos lugares cuando se oculta el sol, asegurando que el Bukabak es una criatura real que se encuentra esperando su próxima víctima bajo la oscuridad de la noche. Ya sea que se trate de un reptil desconocido, de un demonio o de una simple leyenda del área, el caso del Bukabak continuará siendo
un completo misterio. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de una criatura sobrenatural que habita dentro de estos cuerpos de agua? ¿O tal vez solo se trataría de una simple leyenda? En esta ocasión, quisiera mandar un saludo especial a Juan José Rodríguez, a Daniel Raberta, a Jesús Miguel Hernández y a Sobi Pet. Al igual, quiero agradecer a toda la grandiosa comunidad por todo su apoyo al canal. Si te gustaría que hablara de más criaturas de la mitología eslava, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Dime qué opinas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.